Y pensar que ha pasado más de un año desde la publicación de la parte 2 de esta serie de 5 videos, que además fue el primero donde utilicé mi voz. Con solo recordar la causa de aquel entonces, le diría que mejor hubiese sido empezar con la franquicia de Digimon. Haciendo un pequeño remember de la primera temporada, esta no supo equilibrar muy bien los momentos de seriedad y comedia, llegando a pasar por alto las soluciones más lógicas a una determinada problemática. Aunque arrastraba ciertos errores, logró plantear algunas situaciones con verdadera atención de por medio, intentando darle algo de desarrollo a algunos personajes, como vendría a ser el caso de Yudai y su visión de un duelo divertido. Para este siguiente arco argumental, ¿habrá algo que haga destacar la historia o esta se limitará a ser presa del destino por seguir con lo establecido en las temporadas pasadas? Averigüémoslo. En el tramo inicial de esta temporada, resalta la presentación del duelista profesional Edo Phoenix. Al mismo tiempo, tenemos el inicio del segundo año, en la academia de duelo de Yudai y los demás. Por una parte, debido al primer contacto hecho con Yudai más las posteriores escenas, queda establecido que todo girará en torno a la palabra clave destino. Sin embargo, por algunas acciones realizadas, se plantea que hay otra persona a cargo de guiar a los demás hacia la luz. Considerando que tuvimos un excelente duelo en la temporada pasada, eso no. Sí, a esto me refería. Dejar en claro la habilidad de Edo al barrer el piso con el Kaiser y dejar a Yudai en shock tras derrotarlo, hace que el nuevo personaje empiece con el pie derecho en esa historia. Respecto al duelo en la liga profesional, aunque no se mostró uno que dejara en alto las habilidades de ambos, o esa es la impresión dada al compararlo con otro, no presenta problema alguno, digo, ambos son profesionales. No obstante, en este enfrentamiento tenemos esta escena, dejando algunas dudas de si Edo logró derrotar a Yudai por habilidad, o todo fue resultado de esta ayuda externa. A pesar de ello, el contraste entre los motivos que arrastran consigo para tener duelos, venganza versus diversión, da la posibilidad de escalar situaciones con más seriedad. Claro, siempre y cuando se sepa manejar el tono esta vez. Esto es apoyado con el pasado de Edo, que si bien fue presentado con algo de prisas para entender su situación, sus motivos personales y la conexión con su padre, logra plantear una base que, hasta cierto punto, luce atractiva. Casi lo olvidaba. Algunos capítulos son utilizados para darle cierta participación a los demás personajes. Por ejemplo, el cambio en Sho, buscando su propio camino para estar a la par de sus compañeros, evitando desencajar estos, en su mayoría, al utilizarse como excusa todo lo relacionado a las medidas tomadas durante la ausencia del director de la academia. Hay otro personaje que quiero hablar, mejor un poco más adelante, solo que poco a poco se puede ver el rumbo que tomará. Continuando con Yudai, tras su derrota contra Edo, podemos ver a detalle la senda que recorre para superar lo ocurrido, aprendiendo sus errores y... Démosle un nuevo mazo y de ya revelamos que es el elegido para enfrentar a la amenaza latente. De esta forma puede volver a ser el mismo de antes. ¡Vivan los duelos por diversión! Bueno, bromas aparte, la idea presentada puede captar la atención de uno. Digo, héroes del espacio, una lucha entre la oscuridad justiciera y la luz de la destrucción, un nuevo lugar por explorar. El lado flojo de todo esto es la preparación previa para introducir los nuevos conceptos, destacando por encima de todos el nuevo espacio. Debido a ello, esto resulta algo random. La resolución de la problemática de Yudai, la forma de llegar a dicho lugar y el poco aprovechamiento de este último. Considerando lo mostrado antes de su segundo duelo contra Edo, en lugar de tenerlo vagando por los alrededores de la academia, lo pudieron haber hecho explorar el nuevo espacio e incluso, al mismo tiempo, recolectar las cartas que le servirían en el duelo antes mencionado, tomándose un poco más de tiempo para reforzar ese vínculo que tendrá con su nuevo mazo compuesto por algunas cartas que él mismo diseñó. Digo, hicieron algo similar como en Youme en la temporada pasada, aquí hubiese quedado genial también. Como consecuencia de esto, durante el segundo encuentro, a pesar de ser derrotado, Edo logra crecer como personaje, recordando lo que experimentaba al ver las cartas que su padre diseñaba. Pasando al verdadero desarrollo de personaje, o creo que sería lo contrario, no importa. Lo hecho con Kaiser Ryo fue a Asu, le dieron un giro de 360 grados. A diferencia de Yudai, él terminó por salir de la confusión que experimentaba tras su derrota contra Edo, al encontrarse en una situación que terminó por llevarlo al límite, sin alguna clase de poder especial. Una rancha de 10 derrotas seguidas, amplificadores de daño, el cuestionamiento de su ideal en los duelos, Chimera Tech Over Dragon. A pesar de lo mencionado hace poco, al menos un capítulo más para tratar esto le hubiese ayudado al ritmo manejado, aunque de seguro hubieran otras prioridades, como este relleno. El nacimiento de Hell Kaiser Ryo, momentazo. Y antes de pasar a la Sociedad de la Luz, tenemos que ver el origen de la misma. Con la aparición de Sayo y su búsqueda por la razón de que Yudai no cayó bajo su control, terminó por toparse con Manyome, reforzando el tema del destino, su mazo maneja una temática asociada al mismo, haciendo que el antes mencionado termine por ver la luz, tras utilizar a su favor parte de los hechos que rodeaban su mente. Después de todo, puedes elegir, pero no escapar del destino.
Una vez que Mayome se volvió el emisario de la luz, pasamos un lapso de tiempo donde presenciamos la extensión de esta agrupación, resaltándose aún más los poderes de Sayo, girando en torno al bautizo de la luz. Ejemplificado esto con lo ocurrido a Asuka y el no poder escapar de su control al tener tu destino en sus manos, salvo cierta excepción presentada. Al mismo tiempo, él intenta comprender las intenciones de su amigo, permaneciendo en la academia de duelos de forma esporádica. Y llegamos al momento fanservice de la temporada. Digo, no, sí es fanservice. Veamos, Ciudad Dominó, Seto Kaiba, Mundo Virtual en Kaiba Land. Menos mal pusieron una trama enfocada en Mitsuchi, la hermana de Sayo, y los 4 monarcas, aunque no llegamos a saber mucho de ella, limitando su aparición para tener un mejor contexto del villano de la temporada. En el caso de estos últimos, su presentación y descarte es tan rápida que dan la impresión de sobrar en toda esta prueba planteada para encontrar a la persona que girará la rueda del destino de Sayo, ya que este último no puede predecir su propio futuro. Aquí hay un evento que volveré a mencionar más adelante, por ahora quédense con esta imagen en mente. Miren, hay un punto que dudé en comentarlo, pero no puedo pasarlo por alto, la aparición de Seto Kaiba. Si durante lo ocurrido con los 3 demonios fantasmas me cuestioné la nula participación del dueño de la academia de duelos en un conflicto tan importante, en esta situación, mencionando que tiene cierto conocimiento sobre la sociedad de la luz, verlo dar un paso al costado, teniéndolo al responsable del mismo frente a él, sin comentarios. Vamos, al menos dejen que Sayo lo manipule con sus poderes o algo por el estilo. Dejándose de lado, no puede ser. No, llegamos a este punto. Seré directo. Terminaron por destrozar al personaje de Misawa en este capítulo. Al escuchar estas palabras, uno podría pensar, Kausai, ¿cómo puedes decir eso de Misawa cuando estuviste fanboyando con el nacimiento de Hale Kaiser Ryo? ¿Acaso no ves que se está aplicando algo similar? Pues no, lo plantearé de la siguiente forma. Respecto a Ryo, se mantuvo en la base de lo establecido en la primera temporada, sobre tener un duelo respetuoso con su adversario, terminando por ir en contra del mismo para poder superar sus límites. El cambio presentado no terminó por reescribir los eventos anteriores. En el caso de Misawa, todo lo mostrado en sus duelos previos terminaron por alterar los motivos presentados en estos con la excusa de su necesidad por ser reconocido. En sí, mi inconveniente no radica tanto con la idea misma. Incluso diría que es interesante hasta cierto punto. Es la ejecución de esta lo que termina por hacerlo trizas. Digo, si no bastaba con darle un trato en plan chiste recurrente y perder ese respeto que desprendía al ser uno de los mejores duelistas de la Academia de Duelos, ya no podía caer más bajo. Lo peor es que tanto Sayo como Edo reconocen que el intelecto de Misawa lo habría hecho un duro oponente. Quisiera dejar de hablar sobre este personaje, pero luego recuerdo que deberé volver a nombrarlo. Rayos. Una vez se presenta el duelo entre maestro y discípulo en el dojo donde se enseña el ciberestilo, tenemos más eventos que le dan un mayor peso al cambio experimentado por Ryo y la máxima expresión del mismo con la presencia del deck del inframundo, siendo mejor conocido como el ciberestilo inverso. Adicional a ello, se nos revela que el director Mamejima estuvo ausente todo ese tiempo por organizar un torneo a desarrollarse en la Academia de Duelos, a que termina por invitarlo, aprovechando que, de esta forma, alguien puede hacerlo entrar en razón. Con el inicio del torneo X entramos en la recta final de la temporada, limitándose, en un inicio, a tener un solo duelo, ni bien se hace poseedor del control y la llave del satélite que puede destruir la Tierra, Sayo es dejado de lado. Entre el periodo de tiempo que derrota al príncipe y su oscuridad les entrega estos objetos a Edo y Yudai, no hay alguna muestra adicional de esa resistencia planteada, sintiéndose que esto debió ocurrir porque la historia así lo indicaba, al llegar a determinado punto. Desde otra perspectiva, la misma Sociedad de la Luz pierde cierta importancia al ocurrir este evento crucial tan temprano en ese tramo de la historia, limitándose a buscar alcanzar la gloria, como casi el 100% de los participantes. Continuando con esta agrupación, Mayome y Asuka terminan por resaltar, siendo más exacto, al ser liberados del control de Sayo. Para ambos personajes, se intenta apelar al vínculo establecido con determinadas cartas, considerando los momentos y o sentimientos que éstas envuelven, destacándose más el caso de Wai Sanda, por la presentación de pequeñas situaciones que logran sumar un mayor peso a esta escena, dejando que sea él quien destruya la carta más poderosa que Sayo le había entregado. También debo añadir que la participación de Asuka como integrante de la Sociedad de la Luz no resalta mucho en las otras acciones que cualquier otro integrante de la misma pudo haber cumplido, limitándose a ser controlada como la mayoría de los estudiantes del dormitorio blanco. Entiendo que, a diferencia de él, Asuka se encontraba bajo mayor control. No tendré ningún problema con ello, solo que esto ocurrió en plan, debo mandar a alguien por la llave que tiene Yudai, en lugar de, según parece, está empezando a liberarse de mi control. Por esto mismo, durante el duelo entre Yudai y Mayome, esperaba que algo similar a esto terminara por ocurrir con él, ya que se había planteado que uno no podía escapar tan fácil de su control debido a que su destino le pertenecía. Un hecho no solo debe ser introducido para sorprender al espectador, es decir, esa regla necesita ser recordada durante el transcurso de la historia, en caso contrario, solo quedaría como una idea más del montón, e incluso una pérdida de tiempo.
Y para terminar con este grupo tenemos a Misawa. Tan complicado era manipularlo para aprovechar ese intelecto resaltado con anterioridad. Eso se escribe prácticamente solo. Se ha socavado por la llave de Yudai que Misawa enfrente a Edo para apoderarse de la suya, utilizando de paso esas interacciones que estos dos tuvieron e incluso hacer que este último fuese quien le hiciera dudar de sus últimas decisiones, en lugar de hacerlo brillar de la forma menos esperada. Ahí va el exhibicionista número 1, el duelista número 1 de Rayelo, dejándolo cuestionable de lado por Wiracocha. La participación de Hellkaiser terminó por brindar los duelos más interesantes del torneo X e incluso influenciando a dos personajes en particular. Recurriendo a eventos del pasado, como lo ocurrió con Darkness, ese paralelismo entre Ryo y Fubuki terminó por dar una mejor perspectiva de lo hecho por el primero hasta ahora e incluso se le brindó un cambio momentáneo al segundo, sacándole de su papel recurrente de payaso. ¿Saben que otro personaje salió de su rol habitual? Aunque usted no lo crea, Sho fue parte del mejor duelo del torneo GX. En capítulos previos se fue construyendo esa duda y tristeza por ver en lo que se había convertido su hermano, al que tanto respetaba. Utilizar los amplificadores de daño fue solo la cerecita del pastel. Haberse mantenido firme durante el enfrentamiento, a pesar de las dudas experimentadas, demuestra que tiene los pantalones bien puestos, y eso que, en la mayoría de ocasiones, se le suele presentar como alguien inseguro. A pesar de lo mencionado, se repite el detalle similar de resaltar ese cambio en el capítulo donde se requiere esa actitud, en lugar de irlo trabajando poco a poco. Por ejemplo, desde el inicio del torneo GX, mostrarlo escondiéndose de sus adversarios, luego pasar a darnos pequeños vistazos de los duelos que tuvo, para finalizar con una actitud más seria y firme, buscando añadirle más tensión al evento principal. Y tenemos a Yudai, pues a diferencia de Edo, quien se mantuvo muy al margen del evento debido a lo poco mostrado con relación a duelos que tuvo, él logró ayudar a sus amigos a salir del trance y estar ahí para Sho cuando más lo necesitaba. No obstante, en la mayoría de situaciones, su deseo por tener duelos resulta hasta ridículo. El caso más claro sucede al presenciar este duelo. Se muestra a Sai adquiriendo el control de un satélite que puede destruir la Tierra, y Yudai se centra más en destacar lo increíble que es él por la jugada que había hecho. Y ahora sí puedo enfocarme en Edo. No obstante, la situación desarrollada es la representación máxima del cómo este anime abarca los puntos de su historia, evitando aprovechar las ideas interesantes que trae consigo en esta temporada. Menos mal se empleó 2 capítulos para cubrir el tema del D definitivo, dándole esa importancia a la búsqueda del poseedor de la carta. Es solo que hacer que el Dr. Dedo sea la persona responsable, plantear una conexión entre ellos e incluso intentar construir cierto drama por la revelación, desentona demasiado debido al poco tiempo invertido en el mismo. Desde el inicio de la temporada tuvimos la introducción de la liga profesional. Con esto dicho, no había excusa alguna para no presentar a DD con cierta anticipación. Asimismo, escenas entre Edo y él le habrían sumado a la búsqueda mostrada en ciertos puntos de la temporada. Añádele a ello que, durante el duelo, Edo pudo haber experimentado cierta confusión debido al impacto de la revelación, considerando que este sería uno de los escenarios menos esperados para él. Dejando eso de lado, la expansión de la información asociada a la luz de la destrucción y la explicación de los efectos causados por la misma en la historia, junto a un duelo con una chance muy baja para ganar por parte de Edo, hacen que estos 2 capítulos sean de los mejores de la temporada, y llegamos al tramo final de era Edo quien tenía que derrotar a Sayo. Conexión con el villano, apoyado todo en ese vínculo de amistad reiterado en el transcurso de la historia, relación con la carta D definitiva, siendo la contenedora de la energía que terminaría por corromperlo, enfoque en el tema principal, teniendo a su alcance la habilidad suficiente para girar la rueda del destino, sin importar algún otro punto que se pudiera destacar. Incluso si le terminaban por dar un memorable desarrollo al personaje, estaba destinado a quedar en segundo plano porque él no era el elegido. El momento clave era este: Sayo siendo derrotado por la misma carta que terminó por dar inicio a su destino de destrucción. Ya, miren, incluso si se buscaba equilibrar la balanza, este era el momento adecuado para armar un Edo y Yudai vs Sayo, manteniendo las llaves del satélite en el medio de ello. Pensándolo un poco más, incluso si se intentaran justificar el versus final de la temporada, que el desarrollo final del torneo X estuviese en el fondo, termina por quitarle atención. Ya saben, el mundo se está yendo al tacho, pero ¿qué importa? Debemos presenciar, en el transcurso del duelo que definirá el destino de la Tierra, la conclusión de un evento que debió haberse dejado de lado hace rato. Bueno, supongo que tenían que rellenar los capítulos ya que ese Yudai vs Sayo no daba para más. Digo, mostrando las medidas que se toman en otras partes del mundo ante una catástrofe de este calibre. Nah, enfocémonos en el dinosaurio espacial mamadísimo, un espíritu de duelo y la lluvia inesperada que irán a salvar el día. Bromas aparte, se le debe reconocer ese aprovechamiento de elementos introducidos con anterioridad, por muy ridículo que llegasen a sonar, ya que terminan por añadirle consistencia a la resolución. Casi me olvidaba, durante este duelo debo destacar esta escena. Tenemos un breve vistazo al destino ineludible de Yudai, nada mal con la anticipación. Y para poder pasar a la conclusión, debo mencionar lo hecho con el villano de la temporada.
Desde su presentación, algunas pistas se nos entregaban, dejando en claro que algo extraño ocurría con él mismo. Sumado a ello, ese énfasis en su poder de controlar el destino de aquellos que estén bajo su dominio, con todo y consecuencias para aquel que intentara escapar, lo hacían imponerse. Sin embargo, una vez se descubre que está siendo controlado por una fuerza externa, termina por quitar impacto a sus futuras acciones. Reducida la motivación de un personaje de esta manera, se arrebata parte del mensaje que se intentaba transmitir, ya que él no está aprendiendo nada como tal, solo queda en plan, gracias por haberme salvado. De haberlo presentado como alguien que terminó por rendirse a su destino inevitable, siendo la luz de la destrucción un simple impulso que potenciaba un determinado pensamiento, su derrota al final habría traído consigo una lección con un mayor peso que Yuda terminó por transmitir, sobre poder cambiar el destino. Claro que dejando de lado su actitud de tener duelos divertidos sin importarle mucho la situación que se esté atravesando. Sin nada más que añadir, el arco de la Sociedad de la Luz se merece un 4. La introducción de ciertos nuevos personajes permitió darle un rumbo distinto a la historia, incluso alterando lo antes establecido para poder traer consigo un cambio más que bienvenido. No obstante, la poca planificación en la presentación de elementos importantes para el desarrollo de la misma, como el nuevo espacio, termina por afectar a un punto tan crucial como es la participación del protagonista en todos los eventos de la segunda temporada. Por otra parte, el trato dado a los personajes secundarios, en casos contados, termina por entregar momentos memorables dentro de lo establecido hasta ahora. Claro que algunos se habrían visto beneficiados con mayor tiempo en pantalla para desarrollar sus puntos, y otros hubieran quedado mejor en el olvido. Si bien el papel de la Sociedad de la Luz está determinado en partes tempranas de la historia, su relevancia queda reducida debido al manejo de su participación en el tramo final de los eventos, estando vinculado al poco aprovechamiento del torneo GX para los sucesos principales, que incluso termina por contrastar con la tensión que se debió manejar en recta final, a diferencia de las subtramas que se vieron beneficiadas, hasta cierto punto. Sumemos a todo esto el trato dado al villano de la temporada, con un planteamiento inicial llamativo y un tema interesante como es el destino, terminando por decaer al otorgarle más peso a una fuerza externa que a sus razones mismas para actuar de la manera expuesta, sellando todo con una importancia forzada del elegido, por encima de razones entendibles que fueron construidas con algo más de tiempo detrás. Al final, cierta sensación agridulce acompaña el deficiente uso de elementos. Y llegamos a los minutos finales del video. No saben lo aliviado que me siento de haber podido cumplir con otro del segundo anuncio. Estuve tentado, en más de una ocasión, de publicar un mensaje sobre pasar el video para el siguiente mes. Menos mal razones no me faltaban para concluir con este guión, ya que, haciendo un poco de memoria, la siguiente temporada vendrá a ser el punto de inflexión de Yu-Gi-Oh! GX. Debieron haberme visto ahí emocionándome como fangirl durante la escena del destino ineludible de Yudai cerca del final de esta segunda temporada. Para ese futuro video, lo más probable es que plantee un breve escenario que estoy ideando mientras veía ese arco por primera vez. Solo les adelantaré que la clave de todo ello es Marufuji Sho, considerando que el daño sufrido en este duelo tuvo más impacto del esperado, a un nivel emocional. Dicho ello, mejor finalizamos el video aquí antes de que cometa la locura de verme todo el arco de Yubel por... ya perdí la cuenta de las veces que vi ese tramo de la historia. Si deseas conocer mi opinión sobre algún otro tema relacionado a anime, manga, videojuegos, te invito a seguirme en mis redes sociales. Ahí hago una publicación a diario, incluso doy pistas sobre los próximos videos. Sin nada más que añadir, les doy gracias por su visita. Hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse, nos vemos.